Vamos a continuar con nuestra serie de Gálatas, libertad en Cristo, y ruego a Dios que hoy más que nunca nos lleve a vivir en esta libertad gloriosa. Vamos a continuar con el famoso pasaje del fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Yo creo que ya nos lo sabemos de memoria y ojalá así sea. Vamos a leerlo nuevamente y después vamos a seguir con esta serie particular del fruto del Espíritu. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5:22, nueva traducción viviente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Esta es la palabra de Dios. Vamos a estar hablando hoy muy particularmente de la paciencia. Ya hablamos del amor, ya hablamos del gozo, la alegría. Ahora 8 días hablamos de la paz. Y vamos a hablar de la paciencia. Y es por esto que le he puesto a esta enseñanza una gran paciencia. Una gran paciencia. Alguna vez escuché a alguien predicar diciendo nunca le pidan a Dios paciencia. Porque donde le pidan a Dios paciencia, Dios les envía problemas. Eso es mentira. La Biblia no dice tal cosa. La Biblia no dice no le pidan a Dios paciencia. Al contrario, la Biblia dice que el fruto del Espíritu en nuestras vidas es paciencia. Así que Dios no solamente nos va a dar paciencia porque se la pedimos, sino que aunque no la pidamos, si tenemos el Espíritu, Él nos va a dar paciencia. Y precisamente el problema más grande es que la Biblia nos habla de paciencia, pero no como la conocemos. Por eso quiero introducir esta enseñanza con un par de historias del Antiguo Testamento que muy seguramente los lectores de la Biblia conocen. Espero que todos las conozcamos y no se las cuento y les invito para que la lean completa porque solo se las voy a resumir. Obviamente son historias muy largas, capítulos completos de la Biblia, pero se las quiero resumir y una de estas historias está en el capítulo 7 de Jueces. Precisamente las dos que voy a contar están en el libro de Jueces. La primera es la historia de Gedeón. No sé si conocen la historia de un hombre. Sí, la película de 300 tiene su homónimo, pensaría yo, basada en ese relato bíblico, para los que vieron la película. Realmente en la historia de la Biblia cuenta que una vez un hombre venció a un ejército inmenso, el ejército madianita, solo con 300 hombres, y lo hizo en el poder de Dios. ¿Quieres leerte toda la historia? Está en el capítulo 7 de Jueces. Pero no me quiero centrar en Gedeón, ni en la victoria de un hombre solo con 300 venciendo un ejército gigante, sino que quiero contarles una historia que está tras bambalinas que quizá hemos pasado por alto. Y es que si llegamos hasta el capítulo 8, nos cuenta que cuando Gedeón venía victorioso, pero por la victoria que Dios le dio, salieron los efrateos, es decir, los de la tribu de Efraín, a reclamarle a Gedeón: ¿por qué no nos invitaste a pelear contigo? Fuiste y venciste y no nos invitaste, no nos hiciste parte de la victoria. Lo interesante es que se los había invitado, solo que ellos no quisieron ir. Pero como decimos nosotros, querían ganar indulgencias con padres nuestros ajenos. Ahora estaban enojados. ¿Por qué no nos invitaste? Pero Gedeón tuvo mucha gracia, mucho tacto. ¿Y saben qué les dijo a estos hombres? Pero es que lo que nosotros hicimos, ¿qué se puede comparar con lo que ustedes han hecho? Ustedes ya habían derrotado a los príncipes de Oreb y de Seab, príncipes de Madián. No, nuestra victoria no es nada comparada con lo que ustedes han hecho. Gedeón no se enojó, ni les reclamó, ni nada. Tomó las cosas por el lado amable. No, nosotros no somos ningunos guerreros al lado de ustedes. Nosotros somos unos débiles, unos flacuchos. Ustedes son también victoriosos. Y eso hizo que esta gente se calmara. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Vuelvo a digo, porque creo que es muy importante, porque precisamente la historia que sigue es la historia de cómo Dios liberta nuevamente al pueblo de Israel a través de otro juez, Jefté. Y Jefté es famoso porque cuando él fue a derrotar al pueblo enemigo, a los amonitas, él le hizo una promesa a Dios: si me das esta victoria, primero que salga de mi casa a recibirme, le ofreceré un sacrificio. No sé si conoces la historia, y quien salió fue su única hija. Obviamente no me voy a detener en detalles porque el punto no es ese. Como les decía, el centro no son las historias de Gedeón y Jefté, sino que el centro es ¿qué ocurrió? Si lees el capítulo 12 de Jueces, te das cuenta que nuevamente se repite la historia con los efrateos. Los de la tribu de Efraín no solamente ahora salieron al encuentro, sino que fueron hasta el otro lado del Jordán,
hasta Galaad a enfrentar con un ejército a Jefté porque no los invitó a pelear. Digo, esta gente tenía delirio de grandeza, ¿no? Aparte de eso eran conchudos. O sea, no iban a la victoria, pero luego querían que les reconocieran que ellos eran guerreros. Pero la diferencia es que Jefté no era como Gedeón. ¿Y saben qué hizo Jefté? Ese sí los enfrentó. Se creen muy fuertes, que no quisieron ir allá y ahora quieren reclamar victoria. Pues venga, peleemos. Y los hizo correr. Pero estaban al otro lado del Jordán, un río inmenso. Los hizo huir. ¿Y saben qué hizo este hombre? Muy contento con eso. En los vados del río Jordán, es decir, en esos espacios donde el río se ensancha, donde escasamente la gente puede pasar, porque es un río que cuando está crecido es imposible pasarlo, pero hay ciertos lugares que se llaman vados, que es donde el río se explaya, entonces es más fácil pasarlo. En todos los vados puso guardias y les dijo: el que venga aquí a pasar por aquí, pregúntenle si es de Efraín, y si es de Efraín, lo matan. Pero ¿qué pasa si dice que no es de Efraín? Resulta que los efrateos tenían un problema. Ellos, por su cultura y en el lugar donde vivían, les era imposible pronunciar una palabra, shibolet. No eran capaces, era como decirle tú a un gringo que diga R con R cigarro, no son capaces. Pues no sé si saben que los gringos no son capaces de pronunciar la R. Se enredan, no son capaces. Y a estas personas les pasaba lo mismo. A los efrateos, para ellos era imposible pronunciar la SH. Decían sibolet, no shibolet, no, sibolet. Entonces, muy simple. ¿Eres de Efraín? No, yo no soy de Efraín. Diga shibolet. ¿Qué decían? Sibolet. Hasta ahí les llegó. Es decir, no saber pronunciar bien una palabra, no saber el sentido correcto de una palabra, les costaba la vida. ¿Saben cuántos murieron a causa de este chistecito? 42,000 de la tribu de Efraín. ¿Por qué les estoy contando estas historias que tienen que ver con la paciencia? Porque, mis hermanos, la verdad es que esta palabra, paciencia, estoy convencido que la mayoría de los cristianos no la conocemos. Porque precisamente esta palabra no existe en el idioma español, al menos la palabra original en el idioma griego. La palabra en el idioma original, en griego, es macrosimia. Y resulta que hay otra palabra que también se traduce como paciencia. Pero en español no existe una palabra para macrosimia. Porque macrosimia es más que paciencia. Por eso le puse una gran paciencia. Macro viene de la palabra grande, largo, inmenso. Y es más que paciencia. Es más que sentarme a esperar que mi esposa salga de la peluquería. Seguro. Es más que sentarme a esperar que Dios me solucione un problema. Es más que eso. Porque la macrosimia no solamente tiene que venir no solamente viene de paciencia, de sentarme a esperar que una situación se solucione, sino que tiene que ver con el pecado. Y ese es el problema más grande cuando no entendemos esta verdad de esta palabra. Y de la misma manera en que este hombre, Jefté, fue impaciente con esas personas, a pesar de que eran de su propio pueblo y los mataba, creo que hoy la iglesia está matando a sus propios hermanos por no entender esta gran palabra, el verdadero significado de la paciencia. ¿Qué significa realmente macrosimia? Como veremos en la palabra de Dios, es algo que solamente el Espíritu Santo puede producir en nuestras vidas. Mis hermanos, hay personas que humanamente, en el sentido normal de la palabra paciencia, son supremamente pacientes y no conocen a Dios. Pero los que conocen a Dios son los únicos que pueden conocer y entender el verdadero significado de esta palabra que está allí, macrosimia. Paciencia, la traducen estas traducciones. Busqué otras traducciones, hay algunas traducciones que lo traducen como soportar, aguantar, pero hay otras traducciones que lo traducen como longanimidad. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? ¿Pero saben lo que significa? Nuevamente, longanimidad, no longaniza, longanimidad, largura de ánimo, pero particularmente con el pecado. ¿De qué se trata entonces esta gran paciencia? Vamos a verlo en dos puntos principales. El primero que quiero que veamos, mis hermanos, es que la paciencia que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, la verdadera paciencia, la verdadera macrosimia, que es la palabra correcta en el idioma original, que se produce en la vida del cristiano, solo es real siendo pacientes. ¿Cómo así que siendo pacientes? Quiero nuevamente aclarar este término. Hoy estoy aclarando muchos términos. El término paciente en el idioma español tiene dos significados fundamentales. Como les decía, esperar a las otras personas, ser pacientes con las otras personas o ser atendido por otra persona. Si yo voy al hospital,
yo soy el paciente del médico, ¿cierto? Es decir, que hay un sentido en el que esta palabra paciente significa ser atendido por alguien más, en este caso por un profesional de la salud. Yo soy el paciente, él es el doctor. Y ese es el primer sentido que quiero que le demos a esta palabra. Realmente experimentamos la verdadera paciencia siendo pacientes de Dios. Es decir, en primer lugar, reconociendo que tenemos un problema. Y solo el Espíritu Santo nos puede llevar a entender cuál es ese problema. Y como les decía, macrosimía tiene que ver con pecado. Voy a decirlo de esta manera, creo que esta ilustración va a ser muy fácil porque todos la hemos vivido. ¿Le hemos fallado alguna vez a Dios? Bueno, es como que alguna vez, seguramente que muchas. Y si cada que le falláramos a Dios, o mejor dicho, a la primera falla que hubiésemos cometido, Dios nos hubiera castigado. Si cada error que cometemos en esta vida, Dios nos pagara conforme debemos, ¿dónde estaríamos? Eso es macrosimía. Hemos sido pacientes de Dios. Dios ha tenido tanta paciencia con nosotros y la sigue teniendo. Voy a ponerles quizá uno de los ejemplos más claros, que es el que escribe esta carta que estamos estudiando. El apóstol Pablo, antes de llegar a ser el gran apóstol, a Pablo, que amamos tanto y que admiramos tanto por esos escritos, lo hemos dicho tantas veces en este estudio de Gálatas. ¿Quién era el apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo? Saulo de Tarso, perseguidor y asesino de cristianos. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que ese hombre mereció llegar a ser el apóstol Pablo y ser ese hombre que hoy admiramos? Si tú y yo hubiéramos conocido a Pablo antes de ser Pablo, ¿cómo veríamos nosotros a Pablo? Le tendríamos miedo, terror. Sería el homólogo de hoy en día de ISIS, un asesino, un psicópata. Y mis hermanos, ¿saben qué es lo más increíble? Aunque más adelante voy a enfatizar ese punto. Quiero que hagamos esta pregunta. ¿Cuánto tuvo que soportar Dios a Pablo? Hasta salvarlo. ¿Cuánto nos soportó a nosotros hasta salvarnos? Y después de salvarnos, ¿cuánto nos sigue soportando? Eso es macrosimía. Por eso es más que paciencia. Es una gran paciencia, porque es paciencia con los pecadores que merecen ser aplastados bajo la ira de Dios. Por eso, mis hermanos, como dice Gálatas 5:22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia. Porque el Espíritu Santo primero nos lleva a reconocer que tú y yo somos pacientes de Dios. Él es el médico que no solamente nos cura, sino que a veces, cuando somos tan desobedientes, en lugar de agarrarnos a toda hora a palo, a juguete, Él es tan paciente con nosotros. Mis hermanos, ¿será que no es verdad en nuestras vidas? Yo a veces pienso en eso, digo, Señor, si por cada falla, cada error me golpearas, no, pues no estaría bien. Y no es porque Dios pase por alto el pecado, sino porque Él es paciente, Él tiene tanta macrosimía. Por eso quiero mostrarles bíblicamente que cada que la palabra de Dios utiliza esta palabra macrosimía, está hablando del pecado. Porque somos pacientes de Dios. Uno de los primeros lugares donde la palabra macrosimía se expresa en el Antiguo Testamento, aunque ya está en hebreo, pero es el equivalente al del Nuevo Testamento. Es en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Los quiero colocar en contexto. ¿Qué sucedió allí? Dios sacó al pueblo de Egipto, lo rescató, lo llevó a través del desierto y le dio su ley. ¿Cuáles fueron los dos primeros mandamientos que Dios les dio? No tendrás otro Dios delante de mí. Segundo, no te hagas una imagen de nada de lo que está en el cielo o en la tierra. Digámoslo así, en términos humanos, porque no es que Dios tenga un cuerpo, pero apenas Dios voltea la espalda, por eso digo, entendámoslo de esa manera, es una ilustración. ¿Qué hace el pueblo? Construye un becerro de oro y empieza a adorarlo diciendo, este es nuestro Dios. ¿Qué merecía ese pueblo? La muerte, que Dios viniera y los aplastara. Y justo después de ese incidente, Éxodo 34:6 dice, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento, esa es la palabra, macrosimía, para enojarme, estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Después de que esos hombres hicieron eso, ¿saben qué hizo Dios? Empezó a hacer lo que deberíamos nosotros hacer cuando vemos que alguien nos falla y nos ofende. Se dijo a sí mismo, yo soy un Dios de amor, yo soy un Dios de misericordia, yo tengo macrosimía, soy lento para enojarme. Mis hermanos, Dios pudo haber en ese momento descargar todo su enojo y furor contra ese pueblo, y Dios empezó a decirse a sí mismo y a decirle a Moisés, soy un Dios de misericordia,
Soy un Dios lento para enojarme. Estoy lleno de amor inagotable y de fidelidad. ¡Qué Dios tan grande! Por eso, mis hermanos, esto es más que paciencia. Esta es una gran paciencia. Y si les mostrara todos los versículos que hablan de macrosimía en el Antiguo Testamento, siempre tiene que ver con lo mismo. Ahora vamos a ver otro pasaje del Antiguo Testamento, pero por eso quiero que vayamos al Nuevo Testamento, donde la palabra de Dios también nos habla de esto. Veamos, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículos 1 y 4. Allí Pablo está hablando a los judíos que se creían mejores que los gentiles. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. ¿No será que a veces hasta como cristianos nos pasa eso? Para criticar y condenar a los demás, esos sí son malos y perversos. Pero mis hermanos, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Cuando yo critico una actitud mala de otro, no me estoy dando cuenta que de una u otra manera yo hago lo mismo. No, es que yo soy fiel en el matrimonio. Bueno, la palabra de Dios dice que si miras a una mujer y la codicias en el corazón, eres igual, eres adúltero. No, es que yo nunca he matado a nadie, pero la Biblia dice que si tú te enojas con alguien, es como si lo hubieras matado. Mis hermanos, cuando yo juzgo al otro, no quiere decir que yo diga que eso está bien. Pero es lo que Pablo está diciendo. Cuando tú crees que tu religión te hace mejor que los demás y empiezas a juzgar a los demás, no te das cuenta que te estás juzgando a ti mismo. Te estás condenando a ti mismo, versículo 2. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Versículo 3. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú mereces lo mismo? Pregunto, ¿quién puede evitar el juicio de Dios? ¿Quién aquí puede decir que nunca ha pecado, que nunca ha fallado? Está bien, yo sé que ustedes no han matado, yo sé que ustedes no han robado, yo sé que ustedes son fieles en el matrimonio, pero ¿quién puede decir que nunca ha pecado? Y para Dios pecado es pecado. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando tú juzgas a los otros, porque han fallado, porque han cometido errores, te estás juzgando a ti mismo. ¿Y quién puede evitar esto? Versículo 4. Y allí está esa verdad maravillosa. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente? Y ahí está la palabra macrosimía, que Dios es contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? A mí me enseñaron que cuando el bar de la esquina prendía la música a todo taco y la gente allá gritaba y no nos dejaban dormir, que oráramos para que descendiera fuego del cielo y cayera y acabara con esas personas. Cuando yo entiendo eso, mejor oro, Señor. La mejor manera en que el bar de la esquina deje de hacer bulla es que todos los que están allá, hasta el dueño, se conviertan a ti y te conozcan. Yo no quiero que los acabes con fuego, yo quiero que te conozcan a ti, porque un día quizá yo era el mismo que estaba allá en esa esquina haciendo bulla, porque un día quizá yo era el que estaba haciendo las cosas malas y tú me pudiste haber aplastado, pero has tenido tanta compasión, tanta misericordia, has sido tan paciente conmigo, has tenido conmigo tanta macrosimía. Mis hermanos, ¿alguna vez hemos entendido la palabra paciencia de esa manera? Precisamente el 1 Timoteo 1:16, yo creo que es una verdad increíble. Ahora se las mencionaba, pero aquí la palabra literalmente lo recalca. Pablo en los versículos anteriores, si lo quieres leer en casa, está precisamente recordándole a Timoteo quién fue Pablo. Pablo le dice: Timoteo, hay algo que duele en mi corazón, pero a la vez gracias Dios, porque yo perseguía a la iglesia, porque yo era un perverso, porque yo era un malvado, pero Timoteo, versículo 16, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia. En el idioma original dice de su total macrosimía. ¿Qué dice Pablo? Si hubo una persona a quien Dios demostró paciencia, fue a mí. Cuando yo perseguía a los cristianos, cuando yo los arrastraba, ¿qué merecía que Dios hiciera conmigo? ¿Y saben qué hizo Dios? Lo permitió, se aguantó, se contuvo. Dios mostró su total macrosimía aún con los peores pecadores, dice Pablo, como yo. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Y una vez más hago la pregunta que hace 8 días referente a esta misma verdad. Aquí, ¿cuántos de ustedes han matado siquiera a otro cristiano? Quizás los hemos matado con nuestro pensamiento. Pero Pablo mató cristianos, Pablo arrestó cristianos, y no les importaba si eran hombres o mujeres. Y Dios no lo aplastó. Sino que, ¿qué hizo Dios con él? Fue paciente. Fue paciente. Y hoy damos gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo. ¿Qué sabemos tú y yo? Que ese que quizá hoy nos pueda estar haciendo la vida imposible.
el día de mañana Dios lo convierta en un siervo de Él. Pero ¿será que entonces si entendemos cuál es la gran paciencia de la que nos habla la Biblia? Segunda de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. ¿Por qué Cristo no ha regresado? Porque Él es paciente. Al contrario, es paciente. Tiene macrosimía, es lo que dice el idioma original, por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Si Cristo viniera hoy, gloria a Dios, porque tú y yo que estamos en Cristo nos iríamos con Él. Es verdad. Pero ¿cuántos se quedarían? ¿Cuántos recibirían el justo castigo de Dios? ¿Por qué Cristo no ha regresado? Por la macrosimía, por la gran paciencia que Él tiene. Cuando yo miro mis problemas, ansiedades, dificultades, conflictos, enfermedades, digo, ven Señor Jesús. Pero a la vez cuando miro a mi alrededor digo, no estoy tan mal porque este cuerpo se desgasta, pero ya hay un montón de personas que no conocen a Dios. Mejor danos más vida, un poquito más de vida, Señor, y de salud. No solo para disfrutar de este mundo, aunque a veces no disfrutamos tanto, sino más bien para ir a predicarle al mundo que tú eres paciente con ellos, como lo has sido con nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 29. Veremos también esto hasta el versículo 31. Por eso entonces la palabra de Dios dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Precisamente acabo de terminar un libro que habla sobre este versículo. ¿Será que alguna vez hemos usado un lenguaje grosero? Bueno, quizás yo ya no digo groserías, pero ofensivo. Porque es que ahora creemos que esas palabras que hasta retumban en nuestros oídos y decimos, uy, ¿cómo puede esa persona decir eso? Ah, pero a veces decimos tonto, a veces decimos estúpido, a veces decimos bueno para nada. Eso es igual que decir, no voy a decir la otra, pero causa el mismo efecto, causa el mismo daño. Usted que no sirve para nada. Es como si le hubiera dicho que todo lo que digan sea bueno y útil. ¿Quién puede decir esto? ¿Quién puede decir que toda la palabra que sale de nuestra boca es buena y útil? ¿Será que sí? A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Qué dice el versículo 31? ¿Por qué estoy trayendo este versículo? No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Mis hermanos, por eso solo el Espíritu Santo nos puede llevar a entender el significado de esta palabra, macrosimia. Cuando yo miro esto, digo, Dios ha sido tan paciente conmigo y hasta las demás personas también. Los que tenemos padres de esos que nos decían, es que usted me la haga, le tumbo los dientes. Gracias a Dios por esos padres. Porque, mis hermanos, aún una palabra de ofensa a nuestros padres merecería el justo castigo de Dios. Pero hoy no necesitamos que nuestros padres nos digan que nos van a voltear el mascadero, como decimos en nuestra cultura. Mejor que el Espíritu Santo inunde nuestro corazón para que esta verdad se haga viva en nuestros corazones, que aún cada palabra que digamos, que si vamos a decir algo ofensivo, el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, tengamos macrosimía y mejor digamos, Señor, llévame a ser amable aún con mis palabras. Por eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Versículo 31, líbrense de toda amargura. Ah, mis hermanos, es que la amargura también es pecado. Furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Y aquí es donde quiero ir al centro de esta enseñanza. ¿Recuerdan la ilustración que les puse al principio? Gedeón fue paciente. Gedeón mostró misericordia con la tribu de Efraín. Jefté no. Jefté, por este chistecito, los mató a todos. Porque no conocía la paciencia. Porque mientras los efratas no conocían Shibolet, Jefté no conocía la paciencia. ¿Cuántos de nosotros como cristianos aún somos así con los demás cristianos? Vemos que comete un hermano un error y ya lo estamos criticando. Como alguna vez les decía, y creo que esto aplica nuevamente para esta enseñanza, bastante tenemos con la gente de afuera que cree que los cristianos ya son perfectos y cada que nos ven cometer un error ya están diciendo ese que es el cristiano. Pero a veces nosotros como cristianos no somos pacientes con nuestros hermanos cuando Dios es tan paciente con nosotros. Si Dios hoy aquí expusiera todas las veces que Alex le ha fallado a Dios y le ha fallado a otras personas, tendría que salir de aquí escondido, con vergüenza. Y yo creo que desearía que nunca más me vieran el rostro. Pero Dios no hace eso. Mis hermanos,
Yo creo que es necesario que entendamos lo que es la realidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como lo estamos diciendo en esta enseñanza, es más que una emoción. Tiene que ser más que una emoción. ¿De qué me sirve a mí decir que soy ungido y tengo el Espíritu Santo cuando no muestro macrosimía a los demás? Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es saber que aún las otras personas me pueden fallar. De hecho, sé que me fallan porque sé que son pecadores como lo soy yo. Porque si yo fallo, ¿cómo puedo entonces yo criticar al otro porque también falla? Es que las fallas mías son más pequeñas, pero son fallas. Y Dios las ve. Así que mi pregunta es, ¿hay alguien aquí que no sea paciente de Dios? Creo que todos aquí somos pacientes de Dios. Porque si Dios nos pagara conforme a todo lo que hemos hecho, no mereceríamos ni siquiera estar aquí con vida. Él nos ha mostrado paciencia. Él te ha mostrado paciencia a ti, no lo sé, pero a mí me ha mostrado mucha paciencia. Una gran paciencia. Por eso, terminando con este versículo, conectamos con el siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Cuál fue el primer punto? Siendo pacientes. ¿Cuál es el segundo punto? Siendo pacientes. No, Alex, ese bosquejo te salió muy fácil. ¿Cómo que primer punto siendo pacientes y segundo punto siendo pacientes? Sí, porque primero estamos hablando de que fuimos pacientes o somos pacientes de Dios. El segundo punto, siendo pacientes con los demás. Pero esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos pacientes de Dios. Él tiene mucha paciencia con nosotros, pero Dios lo hace. No solamente para que exaltemos su nombre por esta gran paciencia, sino para que también la demos a los demás. ¿Qué dice la parte final del versículo 23? Que no sé, yo sé que ya nos lo sabemos de memoria, pero me encanta repetirlo. No existen leyes contra esas cosas. Porque ¿saben qué hace la ley? La ley es buena para juzgar. ¿Saben qué hace la ley? Les quiero colocar un ejemplo bíblico, no lo he traído allí. Hay varias historias que voy a contar en esta enseñanza. ¿Recuerdan ustedes cuando en Juan la ley sorprendió a una mujer en adulterio? ¿Qué hicieron con ella? La trajeron a Jesús. Maestro, para eso sí Jesús era el maestro. Hemos sorprendido a esta mujer en el acto mismo de adulterio y allí estaba ella avergonzada. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se agachó y empezó a escribir. Entonces, como si no fuera poco, maestro, que fue sorprendida en adulterio, se enderezó, dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ya traían las piedras en la mano porque la ley dice, pecó, ¿qué merece? La muerte. Eso es lo que dice la ley. Pecó, merece la muerte. Y es verdad. No es que la ley sea mentira, no es que la ley sea mala, es que es verdad. Pero cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo, podemos hacer lo que hizo Cristo Jesús. Cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿qué hizo la ley con todos? Los condenó a todos, les tocó dejar su piedrita y salir también avergonzados. Pero luego Jesús vuelve y se endereza y ve que no hay nadie, le dicen, ¿qué pasó con los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ni yo te condeno. Jesús sí podía condenarla, porque él sí nunca pecó. Pero ¿saben por qué no la condenó? Porque Jesús no tenía una piedra lista para arrojarle al pecador, sino que él, al contrario, las piedras fueron arrojadas sobre él. Y más que una piedra, él cargó una cruz para que pecadores como esa mujer, y como tú, y como yo, y aún a los que les encanta todavía sacar la ley, en Cristo puedan recibir gracia, misericordia, macrosimía. No existen leyes contra esas cosas. Cuando yo vivo en la ley, claro, como yo no robo, entonces condeno al que roba. Cuando yo vivo en la ley, claro, como yo no digo mentiras, condeno al mentiroso. Cuando yo vivo en la ley, claro, como yo no adultero, entonces condeno al adúltero. Y no estoy diciendo que esté bien, porque aquí es donde voy. Por esta clase de enseñanzas es que muchos nos critican, dicen que aquí admitimos el pecado. No, es que estamos diciendo que eso está mal. Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no le dijo, no, lo que tú hiciste está bien, no hay ningún problema, no. Es pecado, mujer, pero no te condeno por eso. Te perdono. Te muestro misericordia, te muestro gracia. Soy paciente contigo. Una historia del Antiguo Testamento. Nuevamente se las resumo. Está en 4 capítulos, es muy corta para quienes no estuvieron en esa época con nosotros en la serie de Jonás. ¿Recuerdan al profeta Jonás? Un profeta al cual Dios llamó y le dijo, ve a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Esa gente era perversa, mis hermanos. Si ha habido gente mala en este mundo fue esa gente. Y Dios llama al profeta Jonás para que vaya a Nínive a predicarle a esas personas. ¿Qué hizo Jonás? Se fue para el otro lado. ¿Por qué se fue Jonás para el otro lado? Dios lo tuvo que enviar en pez. Vayan, dicen algunos. ¿Pero por qué Jonás se fue para el otro lado? Él mismo lo dice en Jonás capítulo 4, versículo 2. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto?
Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Ahora, ¿saben dónde está allí la palabra macrosimía? Lento para enojarte. Al final de la historia, Jonás confiesa por qué se fue a Tarsis y no a Nínive, que literalmente es el lado opuesto. Nínive está al oriente, Tarsis está al occidente. Jonás lo que dice es, ¿sabes por qué yo huí? ¿Sabes por qué yo no quería ir allá? ¿Sabes? Fui a Nínive porque me enviaste en pez. Y le prediqué a esa gente porque es que tenía que hacerlo. ¿Qué hizo Jonás después? Se sentó en una colina a ver cómo caía fuego del cielo y destruía a esa gente. Y apenas Dios no hizo eso, ¿saben qué hizo Jonás? Se enojó. Y con rabia y con furia y zapateándole a Dios le dijo, yo sabía que eso era lo que ibas a hacer. Es que yo quería que cayera fuego y los destruyera, pero claro, como tú eres un Dios de misericordia, por eso es que no lo haces. Tienes tanta macrosimía que perdonaste a esos perversos. ¿Y qué merecía Jonás en ese momento? Insolente, ¿no? Como un niño malcriado, gritándole a Dios, ofendido porque Dios es bueno. Así somos nosotros. Más bien la palabra de Dios nos dice, reconozcamos cuánta misericordia tiene Dios con nosotros. Mis hermanos, suena bravo, los veo muy callados, suena enojado, al contrario, pienso en esto. Y esta semana que estudiaba esto, ayer que repasaba, anoche, tras noche me desvelé un poco. Cada que despertaba pensaba en esto y decía, Señor, llévanos a entender esta verdad maravillosa. Cuánta misericordia, cuánta paciencia tienes con nosotros, pero no solamente para que entendamos esto y demos gloria a tu nombre, sino para que mostremos misericordia, paciencia a otros. Por eso en 2 Corintios capítulo 6, versículo 6, la palabra de Dios dice, demostramos lo que somos por nuestra pureza, sí, nuestro entendimiento, sí, esas cosas son muy buenas, pero también dice nuestra paciencia. Si Dios ha sido paciente con nosotros, ¿cómo no ser pacientes con los demás? Nuestra bondad, pero allí está. ¿Cómo puede ser posible esto? Por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Porque solo el Espíritu Santo puede producir esta clase de paciencia. Vuelvo y repito, ese hombre puede ser que no conozca a Dios y mejor dicho, se queda 5 horas allá sentado en la peluquería con la esposa y no dice nada. Pero vaya que la esposa le haga algo que lo ofende. Sí, entendemos entonces que la macrosimía es muy diferente que la paciencia que conocemos comúnmente. ¿Será que somos pacientes con nuestros amigos, vecinos, hermanos, con los que pegan contra nosotros? Esa es la verdadera macrosimía. Y eso es una paciencia que solo es producto del Espíritu Santo. Lo estamos viendo allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Es el fruto del Espíritu. Pablo lo repite en Corintios, dice es el Espíritu. Una vida de pureza, una vida de entendimiento, una vida de paciencia y de bondad es solo por el Espíritu Santo. Por eso creemos que esta verdad solo la puede producir Dios en nuestras vidas. Por eso aquí no venimos a comprometernos en este día, Señor, hoy entiendo que has sido muy paciente conmigo, me comprometo a ser paciente con los demás. No, Señor, yo no puedo. Hoy entiendo cuánta paciencia me tienes, pero tener esa misma paciencia solamente si me llenas con tu Espíritu. Por eso aquí sí hablamos del Espíritu y si queremos que seas lleno del Espíritu. Capítulo 4, versículo 2 de Efesios. Sean siempre humildes y amables. Ya está. Sean pacientes unos con otros. ¿Y qué? Tolérense las faltas por amor. Es que me la hizo y es que si yo no le digo cuántos pares son 3 moscas, yo no soy capaz de dormir. Que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. ¿Sabe qué dice un versículo de la palabra de Dios? No lo he traído. Es que son demasiados. Me encantaría traer cada versículo que habla allí de esta palabra, pero son muchos. Mejor ora por tu hermano. ¿Tú crees que tu cantaleta, tú crees que tu crítica va a cambiar al hermano? Vuelvo digo, los de afuera están pendientes de eso. Mis hermanos, la gente de afuera no puede ver que un cristiano cometa esto porque le caen encima. ¿Saben qué deberíamos hacer nosotros? Nosotros sabemos que somos pecadores. A pesar de que hemos sido comprados a precio de sangre, a pesar de que somos salvos, no negamos que cometemos faltas y no es que esté bien, no es que estemos alcahueteando el pecado. Pero la palabra de Dios dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas. Allí es la palabra pacientes, macrosimía. ¿De qué está hablando? Vuelvo digo, no te enojes con tu esposa cuando te haga esperar mucho en el supermercado. Bueno, también. Pero es cuando te fallan, es cuando el esposo falla, es cuando los hijos fallan, es cuando los padres fallan, porque todos fallamos.
mejor que tolerémonos las faltas. De algo estoy seguro, siempre lo digo, ustedes ahí se ven tan hermosos, no, mejor dicho, es que provoca uno irse a vivir a la casa de ustedes. Pero yo sé que después por ahí de 8 días empezamos a ver las faltas, ¿sí o no? Es que mejor dicho, es que si así fuera como estamos aquí, si así fuera todos los días, todo el día, no es muy cierto que la gente dice, es que mi papá es uno en la iglesia, pero otro en la casa. Yo sé que es verdad. Eso no quiere decir que esté bien, pero eso significa, mis hermanos, que Dios nos está enseñando, que Dios nos está corrigiendo. Lo que digo, yo sé que muchos de ustedes quisieran vivir con Alex, pero después de 8 días yo sé que quieren echar a Alex por la ventana. Sí, porque soy un ser humano y no estoy orgulloso de eso. Yo quiero cada día ser mejor. Y yo sé que solo Dios lo puede hacer en mi corazón, al igual que quiero que lo haga en tu vida, porque solo Él lo puede hacer. Colosenses capítulo 1, versículo 11. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia, y ahí está, y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Dejémoslo allí. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, yo oro por esto. Cuando dice también le pedimos, él está diciendo, yo no conozco a los colosenses. Pablo nunca conoció a los colosenses. Bueno, no sabemos si después los conoció, pero en este momento Pablo no ha conocido a los colosenses. Es posible que nunca los haya conocido, pero él dice, cuando yo me di cuenta que había una iglesia en Colosas, empezamos a pedir para que Dios los fortalezca con todo el glorioso poder de Dios. ¿Para qué? Para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Porque claro, cuando el otro peca contra mí, cuando el otro comete un error contra mí, cuando el otro me falla, ahí pierdo la alegría. Pero no, Pablo dice que su alegría se pueda ver cumplida porque Dios les va a dar constancia, porque Dios les va a dar macrosimia, Dios les va a dar paciencia. Entonces miren, mis hermanos, que esto no es que llega de la noche a la mañana. La pedimos unos por otros. Es lo que yo pido a Dios por ustedes. Señor, que ese hermano sea paciente con su esposa y con sus hijos y con sus vecinos. Que esa hermana sea paciente con su esposo y más cuando no son todavía cristianos. Para que podamos vivir llenos de alegría. Ahora sí, Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 13. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, llamado por Él, ustedes tienen que vestirse ¿de qué? De tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Como estamos viendo, ¿quién es una persona santa? La que se viste con saco y corbata. No sé por qué siempre digo eso. Lo que pasa es que como yo creía eso, fue lo que me enseñaron. Antes Alex era muy santo. Uy, ustedes no se imaginan cuán santo era yo. Vivía con corbata. Y me afectaba porque me dijeron que la barba también era pecado. Hoy entiendo la verdadera santidad. ¿Saben qué es la verdadera santidad? No es vestirse diferente para que te conozcan a la distancia. Vístanse de tierna compasión. ¿Qué me sirve a mí un saco, una corbata, una falda hasta los tobillos? No ser compasivo. ¿De qué me sirve a mí ese tipo de vestimenta, de indumentaria que más bien parezco es una monja? Bueno, perdón, que tampoco hay problema con eso, pero no tener bondad. ¿De qué me sirve esa vestimenta si no tengo humildad, si no soy gentil y mayor aún, si no soy paciente? ¿Para qué más religiosidad? Ya tenemos bastante. Mejor pidamos a Dios que nos lleve a vivir en verdadera santidad. Y Él solamente lo hace a través de su Santo Espíritu. Versículo 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Podemos ver que eso es santidad. Una persona santa es la persona que a pesar de que vio esa ofensa, dice, Señor, contrólame. Déjame estar sereno. A que en lugar de responder con una ofensa, mis palabras lleven a calmar a la persona. ¿Recuerdan lo que hizo Gedeón? ¿Recuerdan lo que hizo Jefté? Dice, y perdonen a todo el que los ofenda. No solo a fulano que me cae bien. Eso es santidad. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Muy fácil, ¿no? No, fácil en teoría, imposible en la práctica, posible para Dios. El Espíritu en nuestro corazón. Segunda de Timoteo capítulo 4, dice el versículo 2. Le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea no el tiempo oportuno. Corrige y reprende y anima a tu gente con macrosimia y buena enseñanza o didascalia. Este versículo es increíble. ¿Saben por qué? No te tocó una iglesia de esas, o no vienes de un contexto de esos donde es que ese pastor sí es un pastor de verdad, porque eso cada 8 días, eso fue a visitar en la semana a los hermanos, se dio cuenta de los errores de los hermanos y a los 8 días a predicar de las faltas de los demás. Y hasta con nombre propio. Ese pastor sí es celoso por el pecado.
Y el que no se arrepienta solo echa de la iglesia. Ese es el pastor que necesitamos. La palabra de Dios no enseña eso en ninguna parte. Saca por allá un versículo de Corintios sacado de contexto que nada tiene que ver realmente con eso. La palabra de Dios es la que va a obrar en los corazones de los pecadores. Aquí no echamos a nadie por pecado porque sabemos que todos somos pecadores. Entonces allá toleran el pecado. No, te decimos que está mal. Pero creemos es que Dios va a cambiar tu vida. Si tú hoy estás en desobediencia, la palabra de Dios me dice, predica. Alex, predica la palabra de Dios. De hecho, mantente preparado si eso no es el tiempo oportuno. ¿Qué dice? Corrige, reprende, sí. Y anima a tu gente. ¿Pero qué? ¿Con qué? Con paciencia. Sé paciente. Mis hermanos, si esa persona está en un pecado, si esa persona está haciendo algo malo, no va a ser mi regaño, no va a ser mi crítica. La palabra, la paciencia, soportarlo y la buena enseñanza. ¿Qué voy a hacer mientras tanto? Seguir enseñando y orando por ese hermano. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. No está en ninguna parte de la palabra macrosimía allí. ¿Por qué he traído este pasaje? Es muy simple, mis hermanos. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Porque es justo después de hablar del pasaje que estamos estudiando. Gálatas 5, 22 y 23. Más adelante viene el capítulo 6. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, esa es la palabra, la frase fundamental. Ustedes que son espirituales. Ustedes que tienen el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, macrosimía, paciencia. Ustedes que tienen el Espíritu Santo. A ese creyente que está dominado por el pecado, eso sí, dígale al pastor que predique el domingo sobre el adulterio. Dígale al pastor que predique el domingo sobre el chisme. Porque es que esa hermanita que, uy, Dios mío, no se puede quedar callada. Bueno, estoy solo poniendo un ejemplo. No estoy aquí pensando en nadie en particular. Ustedes que son espirituales, échenlo de la iglesia. Empiecen a criticar a esa persona, a contarle a todo mundo. Ustedes que son espirituales, si tienen un creyente entre ustedes que está dominado por algún pecado, deberían ayudarlo a volver el camino recto, con ternura y humildad. No es que toleremos el pecado, es que queremos tener paciencia como Dios la ha tenido con nosotros. Y queremos ayudarlos. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Reconocemos que podríamos caer en la misma tentación y allí es donde viene. Por supuesto, aquí sí está completamente conectado con la enseñanza. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Nunca vas a encontrar este tipo de enseñanzas en la ley de Moisés. Esta es la ley de Cristo. Y creemos en la ley de Cristo. La ley de Cristo no es la que dice que tú puedes pecar y no pasa nada. La ley de Cristo es la que nos saca la piedra y te la tira. La ley de Cristo es la que extiende la mano y dice, te ayudamos, queremos levantarte. Porque de hecho reconozco que yo podría estar en la misma situación. Y si yo estuviera en esa situación, ¿qué desearía que hicieran conmigo? ¿Que me tiraran la piedra? ¿Que me aplastaran? ¿Que me publicaran? ¿Que me echaran de la iglesia? ¿O que me extendieran la mano y me ayudaran? Mis hermanos, esa es la ley de Cristo. No hay leyes contra estas cosas, porque la ley de Cristo está en el corazón. Por eso quiero terminar con esta historia, la última historia para concluir. En el capítulo 18 de Mateo, si lees todo el capítulo, hay unos versículos tan increíbles que tantos han sacado de contexto. Versículos como que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en una cosa y le piden a Dios, Dios se la dará. Vamos a ponernos de acuerdo a pedir un carro. Está hablando de perdón. Cuando tú estás enojado con esa persona y vas y te pones de acuerdo y le pides perdón a Dios, Dios perdona. Versículos en ese contexto como que lo que aten en el cielo será atado, lo que aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten en el cielo, en la tierra será desatado en el cielo, que muchos empiezan a desatar demonios, está precisamente hablando de eso. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Cuando tú eres paciente con la persona, le perdonas, ese pecado también lo perdonado en el cielo. Eso es lo que realmente significa. Versículos en ese mismo pasaje como que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, que usan cuando vienen poquitos a la congregación. No. Cuando 2 o 3 se congregan en nombre de Dios para perdonarse, ahí está Dios afirmando ese perdón. Y en ese contexto, Jesús contó un montón de historias, un montón de parábolas, tomó a un niño, dijo si no son como niños. Ese capítulo es increíble, es maravilloso. Cuando estuve en la Virginia, tuve una serie como de 2 semanas de ese capítulo. Es increíble. Y en ese contexto es donde Pedro, después de que Jesús le enseñó todas esas cosas, le dice esto en el capítulo 18, versículo versículo 21. Luego Pedro se le acercó y preguntó. Después de que Jesús enseñó todo eso, Pedro pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien
que peca contra mí. En simples palabras, el Señor, creo que entendí la lección. O sea que me estás diciendo que si alguien peca contra mí lo debo perdonar 7 veces. Porque 7 es el número perfecto. ¿Y qué respondió Jesús? 70 veces 7, que significa siempre, pero no solamente respondió 70 veces 7, les contó una historia. Y la historia es la siguiente: un hombre, un rey, tenía siervos. Y un día llamó a sus siervos para que le rindieran cuentas, y uno de esos siervos, si lees en el idioma original, es una cantidad descomunal. Literalmente significa le debía 200 vidas. Es decir, ese hombre podía vivir 200 vidas y trabajar y no alcanzaba a pagarlo. Es lo que significa literalmente. Si haces la conversión, 200 vidas no bastaban para pagarle lo que ese hombre le debía al rey. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo el rey? Me pagas todo. Y si no tienes, te vendes, me vendes tu familia, porque es que ni tu familia, ni tus hijos, ni tus nietos, ni tataranietos me van a poder pagar todo esto. Dice que este hombre se arrodilló, se puso y dijo: Señor, ten misericordia de mí, ten macrosinía, paciencia, conmigo te voy a pagar todo. ¿Qué hizo este rey? Movido a misericordia, compasión, le perdonó la deuda completa. Este hombre, ¿se imaginan cómo salió este hombre? Feliz, dichoso, contento. Digo, le han dado lo más grande que puede recibir en toda su vida. Se le perdonó una deuda imposible de pagar. ¿Qué hace este hombre justo después de que sale con esa alegría, esa cara de sonrisa? Se le dañó la sonrisa. Se le desfiguró el rostro porque se encontró al que le debía unas cuantas moneditas. Y dijo: ay, aquí está este que me debe. Y lo agarró, págame. Y si no me paga, lo meto a la cárcel. ¿Y qué hizo este hombre? Lo mismo, se arrodilló: ten compasión, ten macrosinía con él. Le rogaba. ¿Qué hizo este hombre? Lo metió a la cárcel. ¿Me pagas o me pagas? Qué difícil es no entender la palabra de Dios. Pero ruego a Dios que nos lleve a entender esto. Si Dios ha tenido tanta paciencia con nosotros, ¿cómo no tener paciencia con los demás? Y lo más triste es que hoy esto parece ser que ya no se enseña en la iglesia, porque eso sería tolerar el pecado. Pero no solamente debemos de ser tolerantes, debemos de ser pacientes. Es necesario que tengamos gran paciencia. Simplemente quiero terminar con esta pregunta que ya la he hecho varias veces. Pero te la respondes tú solito, me la hago a mí mismo y me respondo yo mismo. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios conmigo? ¿Será que es una gran paciencia? Que Dios nos lleve a tener esta paciencia, a mostrar esta paciencia para con los demás, a través del poder de su Espíritu Santo. Por eso quiero que terminemos pidiéndole a Dios paciencia a través de su Espíritu. Yo la necesito, hoy más que nunca. Padre Celestial, eterno Dios, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por esta enseñanza y gracias porque nos tienes aquí en este lugar. Pero Padre, hoy queremos venir a ti rogándote, suplicándote. Tenemos una necesidad, sí, paciencia. Porque hoy entendemos cuán paciente has sido con nosotros. No tenemos palabras para expresarlo, como el salmista. Si contáramos tus maravillas, si contáramos cuántas veces has sido paciente con nosotros, no acabaríamos nunca, Padre Santo. Pero precisamente por eso hoy queremos pedirte esta misma paciencia en nuestros corazones. Hoy queremos pedirte que nos lleves a ser pacientes con los demás como tú lo has sido con nosotros. No solamente tolerando faltas y perdonándolas, sino a la vez también extendiendo la mano de misericordia como tú lo has hecho con nosotros. Por favor, Padre Santo, como dice tu palabra, esta verdad no vuelva vacía. Hoy estamos necesitados de macrosimía. Hoy estamos necesitados de esa paciencia increíble que tú has tenido con nosotros. Hoy necesitamos reconocer esta paciencia y dar gloria y honra a tu nombre, exaltar tu nombre y decir cuán bueno has sido con nosotros. No permitas que actuemos como Jonás. No permitas que actuemos como Jefté. Permítenos actuar como Gedeón, pero mayor aún, permítenos actuar como Cristo nuestro Señor, quien pudiendo arrojar la piedra, al contrario, Él fue el que sufrió el golpe, precisamente un golpe que lo llevó hasta la muerte por nosotros pecadores. Permítenos entender que lo que más necesitamos hoy no son cosas materiales, sino este fruto de tu Espíritu. Permítenos, por favor, en el poder de tu Espíritu, vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia. Por favor, produce este fruto en nuestras vidas. Que esta sea la manera en que mostremos a otros tu gran amor y tu misericordia, no solamente de palabras, sino con acciones. Pero hoy reconocemos que no podríamos hacer esto si no fuera porque tú, a través de tu Espíritu, produces tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te necesitamos hoy más que nunca.
y por siempre hasta el final. Esto te pedimos, Padre Santo, por los méritos de Cristo. Amén.